Saludos, saludos, estimada comunidad. Muy buenas tardes para quienes nos ven de este lado de Latinoamérica. Buenos días en algunos lugares. Buenas noches en el otro lado del mundo. Para nosotros es un verdadero placer estar en una conferencia más con Cibersi. Para quienes se han conectado por primera vez a nuestra conferencia el día de hoy, recordamos que todas nuestras conferencias están siendo expuestas dentro del sitio web cibersi.org. Mi nombre es Diego Sánchez, soy cofundador de Cibersi y me complace saludarlos desde Ecuador. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que Cibersi es la comunidad iberoamericana de ciberseguridad. Somos un grupo colaborativo, abierto, formado por profesionales interesados en compartir conocimientos en seguridad de la información informática con el único fin de fomentar la ciberseguridad en Iberoamérica. Pues nuestro objetivo es justamente poder compartir información de ciberseguridad a través de estas conferencias, de los eventos mensuales que realizamos con expositores de la región. Quiero comentarles también que dentro de nuestro valor agregado nos gusta también compartir a través de nuestros canales de WhatsApp, de Telegram, experiencias e investigaciones, las técnicas que se usan en ataques, herramientas, vulnerabilidades que eventualmente vamos observando en el trayecto y también que se están aprovechando ciertas metodologías, por ejemplo, para poder contener o detener, en este caso, incidentes de información. También es importante comentarles que el día de hoy tenemos esta conferencia que se denomina Taxonomía de Incidentes y el ciclo de respuesta, una mirada práctica, justamente impartida por Emiliano Consensa desde Argentina. Quiero presentarles a Emiliano. Emiliano Consense es un especialista en ciberseguridad con más de 12 años de experiencia en Blue Team, gestión de riesgos, cumplimiento normativo y respuesta a incidentes. Ha trabajado en sectores de consultoría, finanzas, energía, retail y tecnología, liderando proyectos estratégicos, coordinando equipos de SOC y dirigiendo ejercicios de pentesting en Argentina, Brasil y Uruguay. Su trayectoria incluye el manejo de incidentes globales en Deloitte, como ataques de ransomware, phishing, DDoS y robo de datos, aplicando análisis forense y desarrollando políticas y playbooks de seguridad. Cuenta con una sólida formación en frameworks, normativas internacionales tales como ISO 27001, PCI DSS, NIST, COVID, CIS y certificaciones que avalan su expertise. Queremos dar también un breve resumen de esta ponencia. En esta ponencia se explorará directamente el mundo de la ciberseguridad desde la perspectiva de la respuesta a incidentes a través de la taxonomía de un caso real. Analizaremos las 5 etapas claves de un incidente. Repasaremos además las principales tipologías de ataques como ransomware, phishing, man in the middle y robo de datos. Cerraremos entendiendo cómo se forma un ataque y cómo estructurar una defensa efectiva. Quiero comentarles también que Emiliano ha propuesto justamente realizar las preguntas en el transcurso de la charla, así que siéntanse libres de consultar por el tema del chat. Tienen también, si gustan, también se puede habilitar los micrófonos si es que Emiliano también lo considera efectivo. También quiero indicarles que al finalizar la charla tendremos un breve cuestionario justamente para poder mejorar nuestro servicio y nuestra calidad en las siguientes charlas. Sin más, quiero darle la bienvenida a Emiliano Consensa desde Argentina. Y pues, Emiliano, que nos cuentes cómo está Argentina, cómo está Buenos Aires en este momento y bienvenido. Hay un enorme log por lavar. Claro, sí, 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 Seguramente. seguramente. Así que Bueno, bueno, Emiliano, comparto ahí pantalla. perfecto. Eh, Avísenme ahí si están viendo. Sí, perfecto, se puede ver en este momento. Bueno, un poco como dijo Diego, la idea de hoy es hablar un poco de una taxonomía de incidentes, cómo ocurren los incidentes, cómo suceden, cómo van pasando. Vamos a ver el ciclo de vida de un incidente. Le vamos a dar una mirada GRC, una mirada Blue Team, vamos a darle una mirada más allá de ser un incident responder, una mirada más allá de cómo gestionamos los incidentes, sino de qué tenemos que cubrir también, qué tan importantes son los incidentes, ¿no? Para empezar, siempre me gusta decir esta palabra, esta frase que dice, donde hubo un plan de respuesta ante incidentes, hubo un incidente. Me pasaba en mi etapa como consultor, cuando estaba en Deloitte, cuando era especialista, en algún momento subí como gerente.
eh, me sucedía que no había plan de respuesta ante incidente, no había eh, ningún tipo de procedimiento, no había ningún tipo de playbook, no había ningún tipo de receta de cómo solventar un phishing, de cómo solventar una denegación de servicio, un ransomware. Entonces, nunca pasaba que cayera una organización que tuvo su primer incidente grande de seguridad y que tenga un plan de respuesta ante incidente. Es importante tener un plan de respuesta ante incidente porque si nosotros no lo entendemos, es como que estamos en un plano blanco y en ese plano blanco todos corremos en círculos y alrededor de una punta a la otra sin buscar o tener una solución. El plan de respuesta ante incidente es un diagrama, un mapa de cómo debemos actuar sobre un incidente, que tiene que tener un diagrama de flujo con los actores intervinientes, desde un usuario nominal, desde usuario VIP, desde el CISO, desde el CTO, desde la gente de auditoría, gente de recursos humanos, un comité de crisis, un comité de seguridad de la información. Hay muchos participantes dentro de ese plan de respuesta ante incidente y es importante tenerlos en claro, que cada actor sepa qué tiene que hacer. Este plan es importante también que esté desarrollado en la organización y que se hagan pruebas de este plan. No es solamente escribo un procedimiento, hago una norma y lo suelto, sino es muy importante hacer pruebas. Como nosotros hacemos, se hicieron pruebas, perdón, en la organización donde trabajaba en el plan de contingencia, de bajar la palanca y ver cómo funciona la contingencia, también hay que hacer pruebas de respuesta ante incidentes, ¿sí? Desde un ejercicio tabletop o un ejercicio de tiempo real, ¿sí? Es recomendable hacerlo cada 6 meses o cada un año. Hay empresas que lo hacen cada un año y está bien, hay otras que lo hacen cada 6 meses y también está bien, ¿sí? Entonces, importantísimo. Hay que tener un plan de respuesta ante incidente, hay que tener playbooks, hay que estar preparado para atacar cualquier tipo de incidente que suceda. Sí. Para continuar, vamos a hablar un poco de cómo se construyen lo que son los ataques y las defensas. Un ataque se construye por un motivo, sí, puede ser que un atacante quiera conseguir un rédito económico, una persona esté enojada con esa organización y quiera realizar alguna maldad, siempre existe un motivo, sí, y esto lo podemos tomar en cualquier tipo de ámbito, no solamente en el ámbito de la ciberseguridad, sino en cualquier tipo de ámbito que se puedan imaginar. Ese ataque lo suma un método, ¿sí? ¿Qué método podemos usar? Y no sé, tenemos un insider, tenemos algún tipo de privilegio, conseguimos algún privilegio, y ese tipo de privilegio, ¿cómo lo podemos conseguir? Con una vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos la famosa vulnerabilidad Blue Deep, la que formó el famoso ransomware allá en el 2015, el WannaCry, que asustó a todo el mundo a nivel mundial. Yo en ese momento ni trabajaba en respuesta ante incidente, estaba en el mundo GRC y no entendía que era un ransomware, para que se den una idea. Y ahora viéndolo de otras perspectivas lo entiendo un poco más. Entonces, utilizar una vulnerabilidad para generar un método de acceso, conseguir el motivo, que era disruptir la Internet y el mundo con el famoso WannaCry, o esa famosa Eternal Blue, perdón, esa, no Blue Deep, Eternal Blue, esa vulnerabilidad tan conocida, que se generó el ataque de ransomware. Entonces, de esa manera se genera una taxonomía de ataque, ¿sí? También nosotros tenemos del lado de Blue Team una taxonomía de defensa, que esa defensa se genera con una detección, tengo un SOC, tengo una alerta, tengo un evento, che, veo algo raro, lo detecto. ¿Qué hacemos con eso? Le doy acción, es un falso positivo. Primero tengo que investigar, tengo que ver si es un falso positivo, tengo que ver si es una acción realmente maliciosa o es alguna persona que está internamente trabajando y no dio aviso y se generan los falsos positivos. Eso pasa en todas las empresas. Esa detección se suma una respuesta, es decir, esto es un falso positivo, esto es un ataque, esto no es un ataque. Vemos la acción que sucede, ¿sí? Es importante ver la acción que sucede dentro de esta defensa. Y eso lo suma la famosa resiliencia. La resiliencia hoy está muy de moda, la ciberresiliencia. Yo lo aprendí aproximadamente hace 5 años en pandemia. Se hizo furor esa palabra resiliencia por el hecho de los incidentes que estaban ocurriendo. Imagínense que en pandemia no estaban preparadas las organizaciones para tomar un incidente, no estaban preparadas las organizaciones para cubrir un incidente. Imagínense que yo en mi época de pandemia he trabajado en incidentes casi 72 horas sin parar, lamentablemente. Me sumó mucho aprendizaje, sí,
Me sumó mucho dolor de cabeza también, pero bueno, fue como en Argentina decimos como me curtí, como me hice de abajo en respuesta ante incidente. Entonces, la defensa se forma con una detección, una respuesta y una resiliencia. La resiliencia es muy importante acá, ¿sí? Seguir constantemente en la evolución de las amenazas es súper importante. Como saben, las amenazas evolucionan constantemente, las amenazas van aumentando su nivel de capacidad. La inteligencia artificial está ayudando un montón. También doy clases de mentoría de Blue Team en EXEC, que es la organización en donde soy parte de la organización también como organizador y también doy clases. Hablo mucho sobre estas formas que van ocurriendo dentro de la evolución de las amenazas. Me pasó hace muy poquito, caí en un phishing de IA, me llamaron por teléfono, yo estaba al borde del colapso con mi hija, con el trabajo, yéndola a buscar en un auto y caí por no prestarle atención. Por suerte no pasó nada, pero fue un phishing que estaban buscando modulación de voz, que hoy está como muy de moda eso, y vi ataques que usan esa modulación de voz para asustar a familiares, que es súper horroroso, está muy mal visto, no me gusta. Pero sucede, los atacantes van evolucionando como nosotros vamos evolucionando con las defensas también, ¿sí? Para continuar, vamos a ver un poco la pirámide que llamo yo de la ciberseguridad, que el eslabón más débil es el eslabón más fuerte. El eslabón más débil hoy en día es el usuario, ¿sí? El usuario, si nosotros no dejamos que procrastinen en la seguridad y los evangelizamos, ¿sí? En el hecho de dar talleres de concientización, explicarle las buenas prácticas de seguridad, explicar cómo se tienen que manejar, no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito personal. Es muy importante eso, ¿sí? Imagínense que si nosotros educamos y evangelizamos desde el ámbito personal, lo van a llevar a lo laboral siempre. ¿Sí? Entonces, hoy en día el eslabón más débil siempre es el usuario. Los incidentes, un 70-75% ocurren por los usuarios y un 25-30, imaginemos, por la tecnología que puede ser obsoleta, que no está actualizada, que no se le dio bolilla, hay un servidor productivo tirado o de QA o testing allá en el final del pasillo, nadie sabía, el atacante entró por ahí, se empezó a hacer saltos en las redes, en los servidores y generó un ataque de ransomware desplegando la pieza maliciosa. Eso puede ocurrir, ¿sí? ¿Cómo sigue el escalafón? Siguen las credenciales. Hace poco hablé con César y con Diego cuando con César creo que estábamos organizando este tipo de la clase en donde la íbamos a dirigir. Me comentó que hubo un caso de un incidente por credenciales en un banco. César, no sé si estás ahí, corregime por favor. Creo que habíamos hablado de esto. Eh, Sí, correcto, ahí creo Emiliano. que... Te Ahí sigo, sí, está. sí, correcto. ¿En qué país fue César esto? Perdón. Fue acá en Perú. Buenos días a Ah. todos. Emiliano, correcto, está muy de moda el tema de robo de credenciales, ¿no? Sí, sí, bueno, en los incidentes mayormente que ocurren en el ámbito de la ciberseguridad ocurren más que nada por el robo de credenciales. Y ese robo de credenciales viene por un phishing, ¿sí? Entonces, ocurre el phishing llega al atacante con el usuario y contraseña y hace el famoso robo de credenciales. Ese robo de credenciales viene después de una investigación en donde el atacante va ingresando en horarios nocturnos, va ingresando en horarios anómalos, en silencio, a ver cómo funcionan las alarmas del SOC, cómo funcionan un IPS, un firewall. Va probando cuando detecta la vulnerabilidad donde puede lanzar la pieza maliciosa, la lanza y se terminó la historia. Así se generan los ataques de ransomware. Como bien dijo César, está muy de moda el robo de credenciales. Se suele hacer más que nada por phishing. Puede existir también la ingeniería social, en donde el usuario es inducido a su zona de confort y el atacante le roba información. Una de esas informaciones son credenciales también, ¿sí? En Argentina está muy de moda el robo no sé si son de credenciales, pero las estafas virtuales que conllevan a un robo de credencial a futuro. Continuando, los dispositivos, vulnerabilidades. Si el dispositivo no está actualizado, es vulnerable. Si es vulnerable, puede ser atacado. Los atacantes utilizan esa vulnerabilidad, atacan, rompen y sabemos cómo termina la historia, ¿sí?
Aplicaciones y datos. Ya estamos un poquito más arriba del escalafón. Hoy en día, con el tema de los datos, existen restricciones, existen normas, existen políticas a nivel mundial. Sí, la política, perdón, la ley de datos, la protección de ley de datos, por ejemplo, en Argentina, que es una ley que se está promulgando, que está muy en auge, muy de moda. Hay en otros países, por ejemplo, está la promulgación, el tema de la ley de datos de hospitales, ¿sí? La IPA en Estados Unidos, que eso por ley es carcelable tranquilamente. O sea, hoy en día imagínense qué tan importantes son los datos y las aplicaciones obviamente van a ir mejorando constantemente. Antes no existía mucho el desarrollo seguro, hoy sí está muy de moda el desarrollo seguro, entonces siempre se va fortificando lo que es el tema de aplicaciones y el tema de datos. Y por último, que para mí es muy importante, si tenemos una buena estrategia de gobernanza, ¿sí? Va a ir al escalafón más alto de la pirámide de seguridad. La gobernanza y la estrategia son los dos pasos principales que utiliza un CISO hoy en día, ¿sí? Si hay una buena estrategia de seguridad, desde cómo cubrir la parte de GRC, la parte de Blue Team, la parte de un Purple Team con Red Team también, que está también muy de auge, muy en moda, tener estos dos equipos combinados que trabajen en sinergia para realizar distintos tipos de, no de juego de roleplay, pero más algo en tiempo real, en donde uno ataca, el otro va generando defensas y se van hablando y diciendo, che, encontré esto, ¿cómo lo podemos cubrir? ¿Qué regla de firewall? ¿Qué regla de IPS? ¿Qué podemos segmentar la red? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces se van generando ese tipo de estrategias y el CISO con esa buena gobernanza puede llevar a cabo desde un plan integral de respuesta ante incidente, una buena política de seguridad de la información, ciberseguridad o seguridad informática, y así puedes llegar a un buen puerto siempre. Y obviamente uno nunca no va a ser un blanco de un incidente, siempre van a buscarle la vuelta a los atacantes, pero va a ser más difícil ingresar a esa organización para un incidente. ¿Sí? Perdón. Vamos a ver dos taxonomías. La primera de phishing, que estuve hablando recién, muy básica. Entiendo que hay gente que conoce de seguridad, algunos no, así que vamos a aprovechar para refrescar. Básicamente, el atacante genera un portal similar a un banco. Vamos a imaginar el banco se llama Pepito. Ese banco Pepito usa el mismo branding que el atacante va a utilizar, perdón, el mismo branding que tiene el banco, va a poner usuario y contraseña, le va a mandar un mail a la víctima, esa víctima recibe ese mail, va a hacer clic, va a poner usuario y contraseña, esa información le llega al atacante, el atacante lo utiliza y ya sabemos qué sucede. Puede utilizarlo para robar credenciales, para robar datos o para desplegar un ataque de ransomware o también una denegación de servicios. ¿Sí? Se puede parar con varias botnets desde ahí y desde ahí va realizando los ataques. Entonces, del lado de la defensa, ¿qué cuestiones tenemos que tener de importancia sobre este tipo de ataque de phishing? La primera y principal, los ATP, los filtros anti-spam y anti-phishing. Si nosotros tenemos buenos filtros, esos tipos de correos no van a llegar. Por ejemplo, Outlook hoy en día tiene el EOP, ay, no me acuerdo cómo era, pero es como un filtro anti-phishing y anti-spam para que esos mails no lleguen directamente a las casillas de mail y que también puedan denunciarlos, ¿sí? Si le llegan un mail extraño, lo denuncian con un botón, ese mail se redirige internamente, se hace la investigación y ahí se define si es o no un correo malicioso, un phishing. Simulación de phishing. Yo generé en otras organizaciones, cuando estaba en el mundo GRC, este tipo de simulaciones. Utilizamos plataformas, SmartFence, yo utilizaba en ese momento. Generar simulaciones de phishing es muy sano, ¿sí? Eso va a educar al usuario. Y no solamente hay que generar simulaciones de phishing, sino también concientización, charla de concientización, o newsletter, o mandar un videíto de 60 segundos, 2 minutos, 3 minutos con toda la furia, explicando qué es un phishing, cómo funciona y cómo deberían atacarlo, ¿sí? Es muy importante la concientización de usuarios. Evangelizar a los usuarios hoy ayuda a cualquier cosa. Concientización de usuarios, DNS seguros con bloqueo de sitio anti-phishing, eso hoy en día está también, que ayuda mucho a detectar estos sitios de phishing, lo detecta y directamente te los bloquea o no te redirige a esa página. ¿Sí?
Después tenemos una taxonomía de un ransomware. La taxonomía de ransomware hoy en día, para hacerlo más fácil, tenemos el double extortion o el ransomware normal. El ransomware normal, el atacante consigue el acceso, un acceso inicial, puede ser por robo de credenciales, por alguna vulnerabilidad. Consigue el acceso, va, recorre digamos, la infraestructura, se mueve por servidores, ves qué credenciales funcionan, qué credenciales no, ve si puede dampear más credenciales, alguna credencial admin. He visto ataques de Golden Ticket directamente que toman el usuario de Kerberos y el usuario de Kerberos lo explotan y pueden hacer lo que se les cante las ganas dentro de una organización. Entonces, nada, es importante. El atacante genera un command and control, genera un túnel con Cobalt Strike, lo he visto mucho, en donde el atacante no lo ve nadie, entra y sale de la organización en el sentido de la internet, obviamente, para que no los sensores o un firewall o un SIEM no detecte ese tipo de acceso. Cuando el atacante ya está dentro, ya revisó, ya hizo un inventariado de equipos, un inventariado de usuarios, inventariado de servidores, tiene todo planeado, agarra la pieza, doble clic y se terminó la historia. Empieza el ransomware a desplegarse, el ransomware empieza a tomar más equipos, empieza a encriptar. Hay dos tipos de scripting. Más que nada se utiliza el archivo. También está el Screen Locker, que te parece una pantalla de DOS y te dice, aparece la ransom note diciendo, che, te rompimos, paganos en Bitcoin a esta billetera. El double extortion es básicamente sacar información y extorsionarte que la van a publicar si no pagan. Trabajé en incidentes de doble extortion, trabajé en incidentes normales. Son la verdad que iguales porque la realidad es que tenés que tomar más un rol de psicólogo, como digo yo, más allá de incident responder, porque el CISO y la persona que está ahí a cargo, líder o los analistas están nerviosos, entonces, más allá de que vos sos incident responder y no te vas a ir de ahí hasta que sacar, digamos, a los atacantes, tenés que llevar una tranquilidad, ¿sí? Entonces, ahí siempre como comenté, siempre hay que tratar de utilizar ese rol de psicólogo, entender al otro y calmarlos para poder trabajar, porque uno en la vorágine del incidente puede decir una cosa que no es, o puede llevarlo a otro mundo, se confunde y bueno, ya sabemos qué sucede y la información no es correcta, ¿sí? Bueno, primer punto para la defensa, backups. Tengan backups, por favor. Y traten de tener los backups segmentados de la red. Me ha pasado que he visto incidentes en donde en una misma VLAN tenían desde Firewall, desde el backup, desde el SIEM, tenían todo en una misma VLAN. Comió un ransomware, es un incidente real, no voy a decir la empresa obviamente, pero estaba todo en la misma VLAN. El ransomware ingresó, se llevó todo puesto dentro de la VLAN y tuvieron que levantar todo de cero. Y fue una pérdida económica gigantesca. Eso sucede, eso no está bueno, así que nada, puede suceder eso. Patch management rápido, sí, es muy importante tener el patch management rápido. Algo que hay que tener en cuenta es que a veces salen vulnerabilidades 0 day y esas son muy complicadas. Se suele tener las IP en donde se viene el ataque y ahí lo tenés que pasar por una blacklist para que no llegue. Y después tener un EDR, un XDR, un antivirus con esteroide, como le digo yo, que ayuda a la detección más rápida de ransomware o de piezas maliciosas más sofisticadas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo acá que haya? A ver, si quieren, ahí voy viendo el chat y un segundito. Ahí. Sí, hay una Sí, pregunta, de Emiliano. Cobalt Acá Strike, nos que vi. preguntan, nos dicen, o sea, ¿la viste? ¿Cuál es la Sí. mejor manera de afrontar un ataque por Cobalt Strike? En realidad, yo el Cobalt Strike en donde lo vi es para generar un túnel de punta a punta para que no sean interceptados. Lo que yo hacía en ese momento, yo hace ya, ¿cuánto? 3 años no me dedico a respuesta en incidentes, estoy como muy obsoleto. En ese momento lo que hacíamos era hacer una búsqueda en los logs de lo que se instalaba. En Windows hay un application.ebtx que en ese application.ebtx había un event ID
ya no recuerdo cuál era, pero decía todas las instalaciones que se hacían y dentro de ahí encontrábamos lo que era Cobalt Strike. Se puede realizar por alguna de estas herramientas muy hermosas, CrowdStrike, por ejemplo, hacer un blacklist de aplicaciones y ahí aplicar Cobalt Strike. Creo que ahí entienda directamente, entiendo que ahí agarraba la API o no sé bien, pero agarraba lo que era Cobalt Strike, entraba, perdón, CrowdStrike agarraba Cobalt Strike o Discord o esto y negaba la instalación. También ayuda a lo que es el famoso Shadow IT, la instalación por fuera de lo permitido. Hay aplicaciones que realiza ese anti-Shadow IT para que no se puedan instalar este tipo de aplicaciones maliciosas. Y hay aplicaciones que son buenas también que algunas organizaciones no las permiten y obviamente tienen que bloquear la instalación. ¿Sí? Otra cosa es, si ustedes desean instalar algo, lo primordial sería que se pida una elevación de privilegio, ¿sí? Para la instalación. Obviamente existen formas de bypassar eso, pero si estamos bien armados, podemos pedir una elevación de privilegio para la instalación de algún tipo de servicio o aplicación, ¿sí? Bueno, y para ir cerrando la clase, vamos a hablar un poco de un ciclo de vida de incidente. Yo voy a ir cortando un incidente en el medio de este ciclo de vida. De nuevo, no es un incidente real, va a ser un nombre ficticio, no puedo utilizar nombres verdaderos, obviamente, porque firmé NDAs en ese momento, en donde tengo que guardar la privacidad del cliente y de los afectados. ¿Sí? En una primera instancia vamos a ver las 5 etapas. La primera etapa fue la identificación. ¿Qué vemos en esta etapa? Vemos la detección temprana de eventos sospechosos. Lo podemos ver por un IDS, un IPS, un SOC, un SIEM, perdón, lo vamos viendo desde ahí. Utilizamos esas herramientas y tenemos que hacer la validación de un falso positivo. Che, de nuevo, es un falso positivo. Está bien que esta persona se conecte desde Japón. No, mira, está acá en Argentina. No, se fue de viaje. Bueno, hay que hacer esa validación. Y hay que determinar el alcance del incidente, porque se va viendo un pequeño alcance, y la comunicación inmediata. Es importante comunicar esto, ¿sí? Siempre que ocurre algo, comuníquenlo, ¿sí? Sean usuario nominal o sean personal de seguridad de la información, personal de infraestructura de redes. La comunicación inmediata frena cualquier tipo de incidente, y es muy importante que esté esto. ¿Qué incidente voy a contar? Un incidente muy puntual que a mí me marcó mi trayectoria de Incident Response, que fue mi salto de especialista a especialista líder, se le dice en Deloitte, que fue gerente, en donde ocurrió justo en época de COVID, ¿sí? En pandemia, pura pandemia en Argentina, en donde una organización que brinda servicios médicos le tiraron un ransom, ¿sí? ¿Cómo se detectó esto? Se detectó porque en una primera instancia las personas que trabajaban en los centros de hospitales de esta, de esta organización no podían entrar a archivos, ¿sí? Porque estaba el pepito.doc.wannacry, por ejemplo. Entonces, había una clara identificación de que fue atacado por un ransomware por la extensión que suele tener las piezas maliciosas de ransomware, ¿sí? No sé si saben, pero cada ransomware suele tener su firma y esa firma es el punto algo de extensión del ransomware. Entonces, la identificación fue, la persona se sentó a su computadora, vio que no podía ingresar a los archivos de Excel o a los archivos de Word porque le tiraron un doble clic. Y además encontraron un readme.txt que era medio extraño y cuando lo abría era la parte de la ransom note. Por ende, fueron atacados por un ransom. ¿Cómo continúa esto? Con la contención. La contención es el aislamiento rápido de los sistemas comprometidos. ¿Cómo es esto? Si encontramos una máquina que está con un ransomware, le sacamos el cable de red, el famoso pateamos el cable de red o el módem, la sacamos, la tenemos que aislar, tenemos que sacar todo equipo que veamos que esté infectado, lo tenemos que sacar de la red corporativa, ¿sí?
lo aislamos a una nueva red, pero lo tenemos que sacar de la red que está limpia, lo tenemos que sacar. Es muy importante. Implementar medidas temporales, ¿sí? Si encontramos algún IP, si encontramos algún usuario, si vemos alguna actividad anómala de un usuario, metemos medidas sobre esos usuarios. Bloqueamos el usuario, blacklisteamos IPs. Siempre hay que ver ese tipo de acción anómala o rara. Clasificación de contención, perdón. Ahí vemos qué tipo de contención aplicamos, si es una contención más fuerte, que tenemos que aislar muchos equipos, bloquear muchos usuarios, blacklistear IPs, porque estamos viendo que hay una botnet detrás, un command and control. Nada, vamos encontrando diversas como, no me acuerdo qué palabra utilizaba antes, pero eran como las pistas que se iban viendo y generando cuando ibas revisando los logs, cuando hacías un forense en vivo, en tiempo real. No era un postmortem, porque en realidad el incidente iba en transcurso, pero se iba viendo las acciones que se iban encontrando, ¿sí? Importante, la preservación de la evidencia digital. Si tenemos un equipo, lo primero que yo hacía siempre era capturar la memoria RAM. Dentro de la memoria RAM podemos ver todo lo que sucedió en el equipo, ¿sí? Hacemos una captura. Después de esa captura, si quieren, apaguen el equipo, tírenlo, hagan lo que quieran. No recomiendo tirarlo, obviamente, porque hay que hacer una investigación. Pero primero capturemos la memoria RAM, que es el dato más volátil que hay hoy en día en las computadoras, ¿sí? Y la coordinación con las otras áreas de negocio es si entender primero qué áreas de negocio fueron afectadas y coordinar con ellos cómo vamos a actuar, ¿sí? Porque, obviamente, si tenemos un ransomware, los servicios se para la organización, tenemos que organizarnos sobre el momento de cómo vamos a actuar. Porque no es solo nos atacó un ransomware, es, che, nuestra empresa tiene procedencia pública, trabajamos en Coca-Cola, trabajamos dando un servicio. Telefónica, vamos al caso WannaCry. Telefónica da servicios a todo el mundo. WannaCry paró todo. Entonces dejó varias personas sin servicio. Por ende, tenemos que lanzar un comunicado público, tenemos que lanzar un comunicado interno. Va más allá de miro logs o veo cómo encuentro la pieza maliciosa dentro de un forense y veo si puedo hacer un reversing para conseguir la llave de inscripción. Nada, no es solo eso, tiene mucha más poesía adelante ese incidente. Em, en este caso, nos llaman a nosotros, yo siendo parte del servicio de retainer de Incident Response, nos llaman, che, tenemos incidente. En una primera instancia armamos un war room de media hora, nos cuentan todo, nos cuentan el relato, vamos haciendo preguntas y vamos armando la historia de a poco. ¿Cómo armo yo mi historia? Hoja en blanco y dibujo. Yo hacía eso, hacía líneas de tiempo, dibujaba, anotaba fechas, remarcaba con resaltadores, usaba colores. Yo armaba así mi taxonomía del incidente. No tengo ninguna hoja, las quemé todas porque tuve que hacer como un despido de esa etapa de Incident Responder, pero tenía carpetas llenas de hojas escrachadas, dibujadas, con IPs, con fechas, con usuarios. Así aprendí yo, fue la mejor forma. La verdad, después podía dibujar una taxonomía más linda. Entramos al War Room, nos decían, teníamos tales equipos infectados, les pedíamos que esos equipos se aíslen, ¿sí? Preguntamos si había usuarios con alguna actividad anómala, también pedíamos que los bloqueen los usuarios y de esa forma generábamos la contención, ¿sí? Que es la parte más importante del incidente. Si nosotros sacamos al atacante y sacamos la pieza maliciosa dentro de los equipos, aislamos, vamos a estar mucho más tranquilos, ¿sí? Vamos a la parte de erradicación. ¿Sí? La parte de erradicación va a la eliminación completa de las amenazas, ¿sí? Encontramos, no sé, un PSEXEC para que el atacante haga saltos de lugar en lugar, de servidor en servidor. Entonces utiliza PSEXEC, es una herramienta propia de Windows para que los atacantes lo utilizan para eso, pero es una herramienta propia de Windows, es benigna, digamos. Buscamos posibles backdoor en la llave de registro. Los atacantes, si quieren volver a reingresar, suelen dejar un backdoor ahí tirado. O dejan un rootkit, dejan por ahí cositas siempre que hay que ir encontrando y eliminándolas.
Aplicación de parches y cambio de configuraciones es importante, sí. Si encontramos algo medio extraño, medio anómalo, tenemos que hacer eso. Y una revisión exhaustiva de los sistemas. Mis amigos de Exec me hacen chiste que miro logs. Sí, la realidad es que tenemos que mirar logs, tenemos que eh, ver qué pasó en el sistema, porque si ustedes saben, un log es una acción, un movimiento. Como yo lo explico siempre, si yo levanto la mano, es una acción, es un log. Si levanto un dedo, es otra acción, es otro log. Si está muy bien discriminado el hecho de encontrar el log y cómo está formado, va a ser mucho más fácil el trabajo. En la etapa donde yo trabajaba no tenía herramientas que lo hagan más automático. Hoy en día existe en GitHub una millonada de herramientas de respuesta anti-incidente, como Chainsaw, como Cape, que te agarra el log, lo mastica, te muestra toda la información. Igualmente, siempre recomiendo hacer un análisis del log, ir a buscar cosas muy puntuales, 7ID muy puntuales, y los va a ayudar, ¿sí? En este ciclo nosotros ya estamos adentro del cliente, vamos a empezar a erradicar. Encontramos la pieza maliciosa, la vamos eliminando, vamos encontrando otras acciones, porque no es solo que se encuentra al principio en la parte de la contención, sino en la parte de la erradicación. También vamos encontrando otras IP, otros usuarios. El paciente cero se suele encontrar. El paciente cero es la primera máquina que fue afectada o el primer usuario que fue interceptado para conseguir las credenciales y después ingresar. Entonces ahí es muy importante en la parte de erradicación ver esas partes. Entramos, erradicamos las máquinas, erradicamos la pieza maliciosa, la eliminamos, vemos si hay algún backdoor en una llave de registro, en el regedit, vemos si hay alguna aplicación que tiene algún backdoor, cómo se fue generando. Entonces ahí vamos entendiendo un poco más de cómo fue sucediendo, ¿no? Este incidente en la parte de erradicación. Después tenemos la parte de la recuperación, ¿sí? A ver, acá hay dos chats. La parte de la recuperación es muy importante. Es cuando empezamos a activar los backups, ¿sí? A hacer la restauración de los sistemas, hacer un monitoreo intensivo en el post restauración. ¿Por qué? Porque como les dije, a veces los atacantes dejan un backdoor, algo que es a veces muy imposible de encontrar. Muchas veces se encuentra, obviamente, pero hay a veces que los actores son muy sofisticados y dejan como no dejan todo al libre albedrío, sino como que lo dejan como muy puntuales en algunos lugares. Entonces hay que hacer un monitoreo de todas las acciones que van sucediendo en esa recuperación. Después vamos a hacer la validación de la integridad de los datos, si se robaron datos, si modificaron datos, y eso no es solamente un archivo Word, también son configuraciones, porque desde ahí también pueden generar backdoors los atacantes. Y la comunicación con los usuarios y los stakeholders. Es importante esto, ¿sí? Comunicar, che, juntamos un comité de crisis, damos una comunicación. ¿Qué tenemos que hacer? El comité de crisis se encarga de decir, che, tenemos el 80%, 90%, 75% del campo informático tomado por un ransomware. Eso es digamos, la habilidad que tiene que tener el CISO para comunicar de forma técnica a gente política o gente no técnica. Entonces va a tener esa habilidad. Entonces, gracias a esa habilidad, va a poder decir, che, estamos perdiendo tanto dinero, estamos teniendo tantos equipos tomados. ¿Qué hacemos? Frenamos la empresa, seguimos trabajando y ahí toman decisiones. Y después, otra decisión muy crucial e importante es cómo comunicamos. ¿Hacemos comunicación pública? ¿Hacemos comunicación interna? ¿No comunicamos? ¿Nos quedamos callados y resolvemos? Son determinaciones que va tomando cada organización según el tipo de organización que tienen. Si es pública, si no es pública, eso lo va a ir determinando en el momento. La parte de la recuperación fue básicamente que ellos pudieron aplicar un backup, ¿sí? Dentro de lo perdido. Por suerte estaba dentro de otra VLAN ese backup. Los atacantes no llegaron a esa VLAN, entonces pudimos hacer una restauración de los sistemas y había unos servidores que estaban tan corruptos y tan rotos que lo levantaron de cero y eso también está bien, no pasa nada. Hay a veces que esos servidores son tan viejos que
A veces corren aplicaciones legacy que no tienen ningún tipo de modificación, que ya quedan súper obsoletas. Hoy en día los bancos, Iván, usan, no sé, mainframe, por ejemplo, que corren datos sobre la mainframe. Pero esa tecnología es tan difícil de romper porque es tan vieja que a veces utilizan ese tipo de tecnología obsoleta. En Estados Unidos está lleno de mainframe en los bancos, pues es una tecnología muy difícil de romper. Entonces, ahí vamos viendo qué tan pro es la nueva tecnología y qué tan en contra nos puede llegar esa nueva tecnología también. Entonces, básicamente, ahí se hizo la restauración de los sistemas, se abrió ese backup y después se hizo las comunicaciones. En ese caso, sí se tuvo que hacer comunicación interna, no se hizo una comunicación pública. Y lo último, la parte más importante para mí, la más crucial, es el post-incidente, las lecciones aprendidas. Acá aprendemos todo lo que sucedió, hacemos del punta a punta, vemos todas las acciones que se tomaron. Ya yendo dentro del incidente, nosotros cuando generamos el informe, que suelen tener 200 páginas, 150 páginas, son informes infernales, que son los técnicos que tienen captura de imagen, la parte del forense, la parte del no forense, que es la identificación del incidente, digamos, tiene toda la información de lo sucedido en su informe. Ahí lo que nosotros solíamos hacer es darles recomendaciones de lo que vimos, ¿sí? Desde implementar nueva tecnología, de tener un patch management correcto, porque había empresas que no tenían un buen patch management, generar a veces políticas de contraseña, porque había a veces que no había una buena política de contraseña. Y acá lo que yo siempre hablo es qué tan importante es el rol del GRC, ¿sí? Es súper importante el rol del GRC en el post-incidente porque gracias a un incidente, voy a decir gracias porque la verdad que no es gracias, es encontrar em, qué riesgos hubo, ¿sí? El análisis de riesgo es, para mí, es lo más importante, para mí es pelea ahí entre un Pentes y un análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque el análisis de riesgo lo que vamos a ver es todas las vulnerabilidades sin romper que vamos encontrando en procesos o aplicaciones. Si yo tengo un proceso de respuesta ante incidente y hago un análisis de vulnerabilidad sobre ese proceso, voy a encontrar las falencias que hay dentro de ese proceso. Si yo hago un análisis de riesgos sobre una aplicación y pregunto, che, ¿esta aplicación, los datos viajan en texto plano? Sí. Bueno, no debería. ¿Esta aplicación tiene doble factor de autenticación? No. Bueno, aplicarle doble factor de autenticación. Por eso digo que pelea mano a mano con un Pentest, porque el Pentest lo que hace es romper, no romper, está mal dicho, pero lo que hace es probar la infraestructura para encontrar vulnerabilidades y ver hasta dónde se pueden explotar esas vulnerabilidades. Entonces el rol del GRC ahí es muy importante para determinar qué controles se deben aplicar y qué análisis de riesgo se deben realizar, ¿sí? ¿Y cómo lo saca? Sacando las lecciones aprendidas. Y dentro de esas lecciones aprendidas vienen otros conceptos que se utilizan para mitigar posibles futuros incidentes y resguardar mejor los datos y la información, ¿sí? Eh, Se va sobre la revisión del proceso de mejora, políticas, normas y procedimientos de todos los tipos de colores, la documentación de todo el proceso del incidente, es importante tener ese documento, el análisis de causa raíz, cómo fue, che, nos faltó concientización de usuario, qué cosa técnica tenemos que aplicar, una mejor política de contraseñas, mejores reglas de firewall, mejores reglas de IPS. Ahí se sientan todos en la mesa y ahí ven qué sucede y ahí vamos mejorando, ¿sí? Entonces, por eso las lecciones aprendidas es muy importante y el rol del GRC es mucho más importante aún, porque ahí van a determinar con gestión de riesgo y con controles qué cosas fallaron y cómo las podemos mejorar, ¿sí? Bueno, hasta acá. Muchísimas gracias. Ahora abro el espacio para preguntas y respuestas. Si alguno tiene una duda, alguna consulta. Gracias por escucharme. Fui muy rápido porque el tiempo es acotado, pero bueno, la idea es que se lleven esta info de cómo manejarnos un incidente y cómo me fui manejando yo en mi etapa de incident responder.
Buenísimo, Emiliano, muchas gracias. Hay una encuesta que, por favor, si los asistentes pueden llenar. En paralelo, hay unas preguntas, Emiliano, al interno. Mira, una pregunta que dice, ¿cuáles son los puntos mínimos que debe tener un plan de respuesta frente a un incidente informático? En Ok. tu experiencia, Los sí, puntos mínimos, primero identificar los actores que van a participar en el plan de respuesta ante incidente. Entender quiénes van a participar, ¿sí? Desde del usuario nominal, del usuario que trabaja en administración o en finanzas que detectó algo anómalo, hasta la figura del CEO o del CEO. Si identificamos todos los que van a actuar dentro del plan de respuesta ante incidente, va a ser mucho más fácil cómo coordinar un incidente. Después, también tener el famoso triage, ¿sí? El famoso, ¿qué incidente atiendo primero? ¿Atiendo un phishing? ¿Atiendo un ransomware? ¿Atiendo un bloqueo masivo de cuentas? Entender ese triage famoso. Y después, por último, entender el tipo de escalabilidad de incidente, de escalamiento de incidentes, más fácil. ¿Cómo escalamos los incidentes? Tenemos este tipo de incidente, lo tenemos que escalar a un nivel 2, lo tenemos que escalar a un nivel 3, lo tenemos que escalar a un CECIR, entender cómo lo vamos escalando y por qué debemos escalarlo, ¿sí? Esos serían para mí los tres puntos más importantes de un plan de respuesta ante incidentes. muy bien. Creo que teníamos alguien que quiera preguntar. ¿Nos pueden alzar la mano? Sí, creo que Donna, buenos días. ¿Qué Sí, tal? ¿Cómo esa es la pregunta. estás? ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. ¿Qué Una tal, pregunta. Donna? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Una Todo consultita. bien, muchas gracias. Eh, mira, yo he trabajado en un SOC actualmente estoy trabajando en un NOC, ¿ya? Sí. Pero ahorita nuestro SOC y nuestro NOC está dividido. Antes Ujú. el tema era unido, ¿no? Había un SOC y un NOC que estaba junto. En este Sí. caso, por ejemplo, ¿qué recomendaciones nos darías con respecto a la gestión del incidente? Porque, por ejemplo, muchas veces pasa de que a veces el SOC puede detectar algún incidente, pero requiere del NOC. Y cuando Sí. pasa, por ejemplo, también algún tema con la red, con el tráfico de la red, algún bloqueo, Sí. pasa también de que el NOC le tiene que hacer las consultas al SOC, o sea, es como que un Claro. ida y vuelta. ¿Qué Sí. recomendaciones o qué recomiendas leer o alguna normatividad que esté regulada de repente de que ambos deben trabajar bajo una sola cabeza de repente? No sé si Ujú. eso de repente me puedas eh, guiar o recomendar, ¿no? Me gustaría. Es muy buena tu pregunta, Donna. Hay algo, es mucho más simple todavía, el tema de la comunicación. Si hay una comunicación efectiva entre equipos, eso va a ayudar mucho a la gestión del incidente. Me ha pasado de que no había comunicación y era muy difícil actuar entre interlocutores o stakeholders de distintas áreas. Entonces, dentro del plan de respuesta ante incidente tiene que haber un flujo de comunicación, ¿sí? Entre áreas, entre usuarios, stakeholders, entre interno y externo. Ahí es más fácil que se establezca un plan de comunicación y que se establezcan los puntos claros de decir, che, comuniquemos esto de tal forma y hablemos entre nosotros que una normativa, un ISO, eso va más que nada al tema de comunicación, Donna. Sí, claro, pero ¿no hay algún tema técnico, normativo, que diga que deberíamos trabajar al menos juntos, los dos, bajo una cabeza? Porque ahora No. no hay, No, ¿no? no, no, eso es más que nada interno. Eso sale del plan de respuesta ante incidentes. No Claro. hay, que yo sepa, no conozco ninguna normativa que te diga cómo avanzar. Sí, por ejemplo, está el NIS, el 603, no recuerdo ahora, que es un NIS de respuesta ante incidente, que tiene, de nuevo, el ciclo de vida de un incidente, que son cuatro, y ahí te va explicando qué hacer. Y en en la parte del post-incidente te dice que tiene que existir entre la contención y el post-incidente siempre comunicación entre los stakeholders, como te estoy comentando.
no hay algo específico con una normativa o algo. Eso es siempre el plan de respuesta ante incidente y el ciclo de vida en incidente no es blanco-negro. Siempre hay muchos grises. Y esos grises se pueden ir trabajando dentro de las organizaciones. Gracias, Emiliano. Gracias Gracias. a vos, Dona. No, muchas gracias. Muchas gracias. Acá hay una siguiente pregunta. Emiliano, ¿con qué frecuencia debemos probar el plan de respuesta frente a incidentes? Esto depende del tamaño de la organización. eh, ¿Con qué frecuencia tú recomendarías en general? Ujú. Y yo recomiendo siempre una vez al año, sí o sí, pero también si la organización es muy grande y cada 6 meses hacer ejercicios de incidentes en versión tabletop de que se sientan C-levels o se sientan gerentes o se sientan líderes, se van sentando diversos tipos de personas de diversas áreas y hacer ejercicios de posibles incidentes y ver cómo interactúan en esos incidentes. Se le pone un caso real, pero no, digamos, no llevado a la acción, sino en papeles, por eso se le dice tabletop, en el banco. Entonces ahí se va viendo qué acciones tomar y cómo trabajarlas. Buenísimo, Pero buenísimo. yo siempre recomiendo que si es grande la organización y cada 6 meses, 8 meses hacer algún ejercicio de respuesta ante incidente. Lo que tú comentabas, ¿no? Que hay que hacer esa prueba, ¿no? Esa prueba, para validar. Justamente acá Hernán comenta, ¿no? Hay empresas que no hacen esas pruebas de incidentes y creo que uno de los puntos importantes de tu exposición es hacer esas pruebas. Lucía Ujú. Villarreal está preguntando, Emiliano, ¿el Sí, implementador del GRC tiene que ser un auditor? no siempre. No siempre. Yo fui parte del equipo de GRC como analista de GRC y no soy auditor. Yo tengo ISO 27001, tengo la versión vieja como líder implementador, pero no líder auditor. Justo acá está Euge, que le mando un saludo, que es un gran ejemplo de un ISO implementador, auditor, perdón, de la 27001, que justamente dimos una clase y contamos la diferencia. No tiene nada que ver. Si sos GRC, podés ser auditor si querés, si no, no. Suelen ser que los auditores más para el área de seguridad que de seguridad para el área de auditoría, pero esos auditores se suelen convertirse, no todos, obviamente, en analistas de GRC, porque es no lo que queda cómodo, pero es como la zona de confort en donde trabajan muchos auditores y analistas de seguridad del entorno GRC. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta sobre el día de hoy. El día de hoy se han caído algunos servicios en la nube Sí. como Azure y Amazon. ¿Qué hacer si tenemos nuestros sistemas críticos replicados en esta nube frente a un incidente? Lo que yo siempre recomiendo ahí es tener el backup, el famoso backup, backup, backup. Bueno, tener algún respaldo que pueda ayudar a levantar. Justamente se cayó una parte de AWS, la oeste, creo, oeste uno, creo era este uno. Recomiendo tener como otro nube, están los multicloud hoy en día, en donde van gestionando sus servicios y se van haciendo un mirror. Si uno se cae, se levanta el otro. Siempre es bueno tener un mirror de los servicios. Mercado Libre funcionó con algunas caídas, pero se mantuvo. O sea, porque no sé la infraestructura de Mercado Libre, ¿no? Pero me imagino que debe tener servicio de mirroring para ir levantando multicloud. Si se cae uno, levanta otro, levanta otro, levanta otro, para no quedarse en una sola nube. Esa es mi recomendación. Está bueno, está bueno. Por acá tenemos alguna otra pregunta. A ver, ok, aquí hay una multiproveedor, ¿no? Eugenio Levay dice esto, ¿no? Claro, multiproveedor, lo que comentamos, ¿no? Tratar de buscar más opciones para poder replicar. Hay una pregunta sobre inteligencia artificial. ¿Qué debemos incluir o mejorar en el plan de respuesta a incidentes con respecto a este tema del crecimiento de la inteligencia artificial? Eso ya me lo han preguntado y me dejaron en jaque, le voy a ser sincero, porque la inteligencia artificial empezó en 2023 a generarse un poco, existe de mucho antes obviamente, pero se empezó a hacer un poco más famosa en 2023, 2024 empezó a crecer más y el auge fue en 2025.
Todo lo que es XDR, hay como nuevas herramientas de XDR que tienen inteligencias de amenaza sobre inteligencia artificial que agarran distintos vendors y van haciendo como una comparativa y viendo qué tal amenaza, o no qué tal amenaza es, qué amenaza puede ocurrir sobre esa IP o cuántas veces está denunciada o o ese punto exe o ese punto DLL. ¿Qué amenazas se encontraron sobre el sandbox? Está muy en auge ese tipo de inteligencia artificial y hoy en día, hace muy poquito escuché que existió el primer ransomware de inteligencia artificial que se va autorreplicando según el negocio. Que eso es súper peligroso. Imagínense que nosotros tenemos un negocio. La inteligencia artificial va pentesteando de forma de inteligencia artificial las vulnerabilidades que va encontrando, las va autorreplicándose y generándose su propio ransomware con esas vulnerabilidades en el momento para atacarlo. Es como el auge de la tecnología, que a mí se me hizo un blow mind, como digo, se me salió el cerebro del costado porque es como muy peligroso eso. Se va autorreplicando y se va auto regenerando solo. Está muy bien, está muy bien, Emiliano. De repente, algunas reflexiones finales que quieras puntualizar, compartir con todos sobre este tema muy importante, que las organizaciones deben contar con un plan de respuesta a incidentes. ¿Cuáles serían las reflexiones que tú quisieras compartir para que todos los asistentes puedan llevárselas a sus compañías e implementarlas o conversarlo con sus colegas? Sí, para mí lo más importante hoy en día es que no haya solo participación de los incident responders, o de un blue team o de analistas, sino de los altos mandos. Sí, es importante llevar esta necesidad tanto al CEO como al CFO, como al director de recursos humanos. Todos deberían entender qué tan importante es un incidente, porque imagínense que si nosotros estamos en una empresa que está montada 100% en una tecnología, si esa tecnología es atacada, la empresa se cae y se terminó. AWS, fue un ataque obviamente lo de AWS, ¿no? Pero imagínense que nos atacan a nuestra cloud, a nuestra infraestructura cloud, y nosotros tenemos todo montado en infraestructura cloud, se cae, tenemos una denegación de servicio, una disrupción total del servicio y es algo súper peligroso. Entonces hay que explicarle a la gente no técnica, y esto siempre lo digo yo en las reuniones que tengo, es explíquenle como si fuese un familiar suyo que no entiende cómo usar un celular de una forma no técnica para que se quede con ese concepto. Y van a ver que si toda la organización dentro de la cabeza, el alto mando, como la persona que trabaja en seguridad, analista, Emiliano Cosenza, eh, entienden ese flujo, va a ser muy importante y va a ayudar mucho a hacer una buena respuesta ante incidentes, ¿sí? No solo diciendo no instales cosas que provengan de un vendor raro o de un link raro, sino de entender cómo funciona una respuesta ante incidente integral de punta a punta, desde la instalación de algo, desde un phishing, desde una denegación de servicio, desde un robo de credenciales, desde Insider. Yo tuve incidente con Insider, que vendieron credenciales, o sea, entender, perdón, entender todo. No el, bueno, voy, leo logs, resuelvo, saco y listo. No es eso. Va más allá todavía de eso. Entonces es importante comunicar siempre. Comunicar las cosas va a ayudar a todos, ¿sí? Y va a dar un mejor papel de respuesta ante incidentes y un incident responder. Bueno, bueno, Emiliano, no sé si hay alguna otra pregunta adicional. Si no, en todo caso, igual la charla va a estar, digamos, en el canal de YouTube de Cibersi. Puedes de repente compartir tus datos para que te puedan contactar, Emiliano, por el chat del Zoom. Ahí hay una Sí, ahí última. dejo mi LinkedIn, si me quieren agregar y vamos charlando ahí. Pero un segundito. Ahí lo estoy compartiendo, el LinkedIn. De acuerdo. Ahí Goblin nos hace un comentario también positivo, ¿no? Donde indica algunas veces los tree hunters solo se encierran en IP reportadas y dominios maliciosos,
en vez de orientarse en indicadores de compromisos e IACs. Este, bueno, indicarles también a todos los asistentes que primero agradecer a Emiliano por este espacio, por compartir sus experiencias, por brindarnos recomendaciones, sobre todo de que una organización tenga un plan de respuesta de incidentes. Y segundo, también comentarles que la próxima charla que si va a organizar va a ser el día martes 18 de noviembre sobre temas de un caso de ciberresiliencia en un banco en Europa el 18 de noviembre y el 3 de diciembre, el miércoles 3 de diciembre, en la charla mensual, se va a presentar el compañero Eugenio Levalle, también de Argentina, sobre un lanzamiento de un CyberSOC con herramientas open source. De verdad, las dos charlas también que vienen son muy interesantes para que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias, Emiliano, por tu tiempo. Has dejado tus datos para que te contacten y agradecer también a todas las personas que se han conectado ahora en tu charla. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y cualquier cosa me contactan ahí por LinkedIn y estamos hablando. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.